Muy bien. A ver si podemos la grabación. Sí, doctor, ya está grabando. Muy bien, chicos, buenas noches. Disculpen la semana pasada. Igual hoy vamos a hacer fármacos pulmonares nada más. Y ya la próxima semana hacemos las dos clases que están pendientes, que son gastro y gineco, ¿ya? No tenemos ningún problema a ese respecto. También estamos tratando de ir al paso de lo que son las lecturas. Eh, no han tenido dificultades mayores ahí, ¿no? Todo bien, No, entonces. No había problema. Excelente. Vamos entonces a ver, esta clase es relativamente rápida, pero es una clase bien bonita. La farmacología a nivel pulmonar es una farmacología muy dirigida a dos patologías fundamentalmente, ¿no? Es el asma y el EPOC. Otro tipo de medicamentos que se usan a nivel pulmonar son muy pocos, sobre todo los antitusígenos no tienen mucha función, digamos, utilidad, salvo cuando tienes hemoptisis, que es, ¿no? el sangrado pulmonar, que a veces hay que sedarlo, como se dice, y se usa codeína y algunas sustancias adicionales. Pero después no hay mayor, ¿no? Los famosos fluidificantes, los famosos expectorantes, son medicamentos que no merecen mayor tiempo de revisión. Es algo que uno lo puede leer en 2 minutos y que tiene muy poca utilidad, sin embargo, se prescribe bastante, ¿ya? Así que yo, el capítulo está básicamente aunado a lo que es el manejo de la broncodilatación del pulmón y el manejo de algunas drogas que permiten bajar la inflamación en el pulmón, porque recordemos que el asma, bueno, no sé, imagino que lo han revisado una vez, es una enfermedad netamente inflamatoria. Entonces, veamos, y siempre recordar, ¿no? Siempre recordar primero o aprender primero de qué vamos a hablar, para qué vamos a hablar de ello, ¿no? El asma es una enfermedad inflamatoria netamente crónica y asociada a hiperreactividad bronquial. Esto de la hiperreactividad bronquial, ¿no es cierto? Hiperreactividad bronquial tiene que ver fundamentalmente con el hecho que el músculo se contrae y se cierra. Produce lo que se llama clínicamente broncoespasmo. Entonces, ese es el efecto de la broncoconstricción, ¿ok? Pero el proceso inflamatorio afecta a la mucosa, ¿no? Produce edema, genera incremento de la secreción a nivel bronquial y la broncoconstricción. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Ustedes, mejor que yo, que han hecho recién lo que es ¿no? la anatofisio, saben que el bronquio tiene secreción mucosa, pero después del bronquio, ¿qué viene? ¿Qué viene después del bronquio? Que alguien hable, si no, no avanzamos. Después del bronquio viene, ¿se me escucha? el bronquio, ¿Qué es lo que viene después del bronquio? Chicos, el bronquiolo, doctor. así es, el bronquiolo. ¿Y cuál es la diferencia entre el bronquio y bronquiolo? Pues la diferencia es fundamentalmente que el bronquiolo
ya no tiene cartílago, no hay cartílago, no tiene glándulas mucosas, no glándulas mucosas, o sea, ya no genera moco, y por lo tanto ya no tiene células caliciformes. Las células de tipo cálice o goblet, también se les denomina por el inglés, caliciformes, son las que producen la mucina del moco. Entonces uno dirá, doctor, entonces si no produce moco, el moco se produce en el bronquio, porque todo el proceso inflamatorio viene en el bronquio, pero hay un momento en que el bronquio, viene el bronquio, el último bronquio, se va a dividir en bronquiolos, y esos bronquiolos terminales, se llaman así, esos bronquiolos terminales, ya no tienen esto, ya no tienen, el moco viene de arriba, el moco se produjo arriba, arriba está el edema, acá va a haber edema, pero acá ya no hay cartílago. ¿Qué cosa hay acá? Músculo. Entonces, en el bronquiolo terminal, y el bronquiolo terminal todavía no hay intercambio gaseoso, es zona conductiva. A partir del bronquiolo terminal, es una flecha por si acaso, esto se va a dividir en bronquiolos respiratorios. ¿Y por qué se llaman respiratorios? Porque estos ya tienen hasta 20% de su pared con alvéolos. O sea, ya hay. Entonces, los bronquiolos más grandes, el primer bronquiolo no tiene ya músculo, no tiene ya moco, no tiene célula caliciforme y es pasaje de aire básicamente, pero ya como es solamente músculo, la broncoconstricción es más intensa en el bronquiolo que en el bronquio. Aquí se da el mayor atrapamiento del aire, ese gran problema. Aquí se da la mayor parte del atrapamiento del aire. Por eso que el gran problema no es el moco. Si bien es cierto hay inflamación con edema en mucosa y secreción, acá también va a haber edema en mucosa, pero ya no hay el exceso de moco. Entonces los tapones mucosos, esos se producen arriba, no son tan importantes. Entonces el expectorante, al que le guste el expectorante a algún asmático, digan que se lo ponga de supositorio el médico por usar una tontería, hacer gastar por gusto. No tiene sentido. El gran, el gran problema de la broncoconstricción está fundamentalmente acá, en los bronquiolos, que ya no tienen moco, y en los bronquiolos que son puro músculo, y es un músculo especial, un músculo que tiene una estructura, que se me dio el nombre ahorita, tiene un nombre que se entrelaza y es muy fuerte. Es acá donde viene la mayor parte, del 75% de la broncoconstricción está acá. Incluso en la zona ya respiratoria, porque estos bronquiolos respiratorios después van a dar paso a los sacos alveolares. 100% de alveolos, ¿no es cierto? 100% de alveolos. Entonces, esa es la idea. Entonces, esto nos sirve para entender cómo se produce esta broncoconstricción. Entonces, ahí viene el primer problema. Pero cuando uno tiene broncoconstricción y uno tiene que generar broncodilatación como, vamos a ponerlo de azul esto, como efecto terapéutico. ¿Qué cosa tiene que generar? Broncodilatación. Pero en la naturaleza todo lo que tú haces farmacológicamente también se está generando, o sea, se ha generado de alguna manera. Entonces, el encargado de broncodilatar normalmente, o sea, de tener esto relajado y poder, es básicamente la adrenalina, o sea, tu epinefrina, vamos a llamarlo así mejor, tu epinefrina, que se forma normalmente en la médula de la suprarrenal. Entonces, tu epinefrina es el encargado de regular esto, de que siempre esté broncodilatado. Por eso que cuando tienes epinefrina, no, estoy full adrenalina, full epinefrina, entonces respira más profundo, entra más oxígeno. ¿Por qué? Porque hay broncodilatación. Entonces, epinefrina, el bronquio se dilata, entra mucho más aire, mucho más oxígeno. Pero todo esto siempre tiene una contraparte. En mi propia naturaleza, ¿quién producirá broncoconstricción normalmente para equipararlo? Pues si este es el sistema, ¿no? Simpático, entonces tiene que ser ¿cuál? El sistema parasimpático. A ver si despertamos, ¿ya? Y entonces ese está mediado por acetilcolina, ¿no es cierto? Ese está mediado por acetilcolina. Entonces la acetilcolina tendrá efecto a nivel de este mismo músculo produciendo broncoconstricción. Normalmente.
va a producir broncoconstricción. Entonces, hace el contrapeso. La epinefrina te broncodilata, la acetilcolina produce broncoconstricción. No es tan potente, pero produce. A través de sus receptores muscarínicos, sobre todo el receptor muscarínico 3. Ah, doctor, ¿y la epinefrina lo hace a través de alfa o beta? No, a través de su receptor beta. ¿De qué tipo? ¿Beta 1 o beta 2? El beta 2. ¿Te das cuenta? Entonces ya tienes la farmacología ahí. Entonces, hablando un poco de fisiología, ya tienes la farmacología. Entonces, normalmente yo cuando me emociono, ¿no? O cuando estoy haciendo algo importante, estoy con la adrenalina al tope, entonces todo mi sistema está broncodilatado, entre otras cosas, ¿no? Taquicárdico, piloerección, etcétera, todos los efectos epinefrínicos. Pero esa broncodilatación va a tener su contrapeso, que es el efecto parasimpático de la acetilcolina, a través del receptor muscarínico. Y aquí a través del receptor beta 2. Nosotros sabemos que hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces, el beta 2 es más específico al bronquio, porque el efecto beta 1 tiene efectos cardiovasculares importantes. Entonces, tiene que ser un beta 2. Pero ya tienes ahí, ya sabemos más o menos cómo va a funcionar todo esto. Pero ¿cómo se produjo todo esto? ¿Cómo se produjo todo este problema? Pues todo este problema se produjo por dos mecanismos básicos, vamos a mencionar dos. Un mecanismo que es el asma alérgico, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es el hipersensible. Y nosotros sabemos que la hipersensibilidad esta hipersensibilidad es mediada por tipo 1. La hipersensibilidad tipo 1 es mediada por IgE, y entonces así se va a producir, ¿no es cierto? Entonces, esta alérgica hipersensible es el 90% de los pacientes, pero hay un 10% que se llamaba antiguamente asma del adulto, asma críptica, ¿no? El asma más severo, que no tiene un origen conocido, es genético y tiene un trasfondo, ¿no? Un trasfondo, sobre todo en la parte inmune, una alteración, y este de acá va a generar un asma llamado eosinofílico, porque va a ser la célula que fundamentalmente va a liberar mediadores para producir todo este proceso. ¿Qué mediadores provocarán esta broncoconstricción, esta inflamación? Básicamente leucotrienos, prostaglandínicos y leucotrienos, algunas prostaglandinas, pero sobre todo leucotrienos, histamina en la fase aguda, ¿no es cierto? Van a generar todo este proceso. Entonces hay muchos mediadores de por medio. El asma, los que sean asmáticos, que de hecho entre ustedes debe haber unos 10 por lo menos, porque el asma es muy frecuente en Lima, salvo que no sean de Lima. Entonces, y eso mejora, si se han dado cuenta ahí en la Universidad en Ñaña, porque tiene no es porque tenga mejor aire, porque sí lo tiene de hecho, sino que no hay esa humedad que hace que prolifere esto. Este es el principal, ¿no? Antígeno, porque el asma alérgico hipersensible, nosotros sabemos que tiene que haber un antígeno de por medio. Este antígeno es el ácaro, ¿no? Es el ácaro del polvo. En otros sitios, especialmente en la sierra y selva, y en la gente que tiene asma viviendo en el campo, en Europa, en el norte del mundo, prevalece el polen como, como mediador, como antígeno. Y este es el humo del cigarro que puede presentarse en cualquier sitio. Lamentablemente hay gente que todavía fuma. Pero no solamente va a funcionar este que es el principal, sino que también existe un pequeño grupo, pero es importante, por medicamentos. ¿Y por qué tiene un corazón acá? Porque este es justamente la famoso ácido salicílico o aspirina. Existe un asma inducida por la aspirina, que es el más estudiado. Entonces, existe un asma inducido por hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Que va a ser el alérgeno, o sea, el antígeno, va a ser detectado por nuestra célula dendrítica, nuestro sistema T va a informar al sistema, básicamente, a la célula B. La célula B, a través de estos mediadores interleuquina, 3 y 3, 4 y 13, van a producir sobre todo IgE en el efecto de lo que es el alérgico.
estamos en el rojo, ¿ya? Van a producir básicamente IgE y van a ir a este que es el mastocito. Este mastocito degranula principalmente ¿qué? Histamina en forma aguda. ¿Y produce qué? Produce leucotrienos. Produce prostaglandinas, broncoconstrictoras e inflamatorias, pero sobre todo inflamatorias y citoquinas. Pero lo primero que degranula son lo que se llaman las sustancias preformadas. Y esto va a generar broncoconstricción, la vasodilatación que va a producir el edema de la mucosa y el incremento de producción de moco arriba. Ya saben que esto no se produce en bronquiolos, sino en el bronquio. Entonces, el moco no es tan importante, pero sí se va a producir arriba en cantidad y por eso que cuando el paciente está con una crisis asmática, moviliza secreciones, ¿no? Viene el burro y le da antibiótico pensando que es infección. No es infección, es el moco natural que tiene que salir por este proceso inflamatorio. Vamos a poner en otro color a los adultos, pues lo ponemos en celeste mejor. El eosinofílico empieza netamente acá, de frente, ¿no? En el TH2. Aquí empieza, mediado principalmente por interleuquina 4 e interleuquina 5, ¿no? Que va a hacer que se produzca mayor cantidad de interleuquina 4 y 5, y este va a ir ¿a dónde? Al eosinófilo. Este eosinófilo va a producir, sobre todo, leucotrienos, sobre todo prostaglandinas y otras citoquinas. Y va a producir lo mismo, intensa broncoconstricción, inflamación, incluso más severo. Este es el eosinofílico. Ese es el asma eosinofílico. Entonces ya tienen ahí los dos procesos. Uno dirá, doctor, ¿y a mí qué me importa eso? Yo todavía no estoy en esta etapa, pero sí te va a importar, porque precisamente ya hemos visto que el efecto de broncoconstricción, el broncoespasmo, lo vamos a manejar con agonistas de la epinefrina, pero no epinefrina directamente, sino agonistas de epinefrina. Alguien me dirá, doctor, ¿y la epinefrina no será mejor? De hecho que sí es más potente, pero si tú le pones epinefrina a un paciente, va a producir mayor efecto adverso, taquicardia intensa, puede producir incluso angina. Entonces, en la época que yo era alumno, como ustedes, y comencé a hacer prácticas en algunos hospitales, cuando iba a guardias en el Collí, me acuerdo que llegaban cantidad de asmáticos, cono norte, zona industrial, cantidad de pacientes toda la noche. Y lo único que teníamos, no existían nebulizadores en ese hospital, y lo único que teníamos era epinefrina. Agarrábamos la ampolla de epinefrina 1 miligramo, lo cargábamos una jeringa de tuberculina 1 mililitro, le poníamos en el brazo al paciente acá, introducíamos la aguja con la jeringa, ¿no? de tuberculina, se llama, es una jeringa de 1 mililitro, y pum, le poníamos ahí en su cutáneo, íbamos un tercio, poníamos otro tercio, esperábamos entre cada tercio unos 5 minutos, y íbamos ocultando y viendo cómo el paciente comenzaba a respirar cada vez mejor. Pero íbamos también al mismo tiempo tomando la presión y frecuencia cardíaca, porque esto sí producía, ¿no? Había pacientes que en la segunda nomás nos quedábamos, o a veces en la primera, porque ya estábamos más de 5 de frecuencia cardíaca, no sé, no, prácticamente, pero en otros países, gracias a esto, epinefrina, pero solamente con el receptor beta 2, que es un receptor ligado a proteína G. Después vamos a ver esa, y que es el más potente broncodilatador de todos los que existen en la farmacopea. Pero doctor, usted dijo que la acetilcolina también produce, no, naturalmente va a producir broncoconstricción. Aparte de broncodilatar, ¿no sería bueno bloquear esta acción? Porque podría tener, claro que sí. De hecho, que en el asmático también exacerba su actividad de parasimpática. Entonces, usaremos antimuscarínicos. Pero no es el medicamento más importante, pero usaremos antimuscarínicos.
Vamos poniendo ejemplos. Acá en el agonista beta 2, típico salbutamol. El salbutamol, que es el que todo el mundo conoce, ¿no? El salbutamol. El Ventolin, nombre comercial. Y acá entre antimuscarínicos, el bromuro de ipratropio, por ejemplo. Ipra, sí, ipratropio. De arranque les escribo bien para que no lo vayan, no empiecen a escribirlo mal. El bromuro ipratropio, que es un antimuscarínico importante en la crisis y que tiene un efecto regular, no es tan potente, pero coadyuva muy bien cuando es necesario, sobre todo cuando el asma es moderado o severo, ¿ya? El bromuro de ipratropio. Todos ellos se usan por vía inhalada. Pero va a haber otros medicamentos, obviamente. Habíamos hablado de los leucotrienos, que son realmente los que hacen que el proceso se haga crónico. Entonces, trataremos de bloquear el efecto con medicamentos que se llaman antileucotrienos. Y los antileucotrienos son otro grupo que vamos a estudiar hoy día, ¿no? Que bloquean a dos niveles. Bloquean el receptor del leucotrieno y bloquean la producción, bloqueando la 5-lipoxigenasa en su producción. Entonces, hay dos grupos, ¿no? Tienes el bloqueador de la 5-lipoxigenasa, como por ejemplo a 5-LO, que se llama el Sileutón, por ejemplo, ¿no? Que en el país nunca entró. Y tenemos los bloqueadores de receptor de leucotrienos, como el Montelukast, por ejemplo, que de repente alguno de ustedes lo toma, y que es muy bueno porque no solamente este proceso de leucotrienos se genera en los asmáticos, sino en todos los alérgicos atópicos crónicos. ¿Quién más son alérgicos atópicos crónicos? Por ejemplo, las que tienen rinitis alérgica también se manejan muy bien con antileucotrienos, incluso los que tienen algunas alergias de piel usamos antileucotrienos. Entonces, ven cómo van saliendo los medicamentos. Dar medicamentos para disminuir el moco es de burro. Entonces eso no se hace, no tiene sentido. ¿Ya? Vamos contra la broncoconstricción, pero ¿cómo vamos a bajar la inflamación? Pues obviamente bajando primero todos los intermediarios, todas las citoquinas. ¿Y cómo hace para disminuir la producción de citoquinas? Disminuyes también al mismo tiempo ¿no? la proliferación de linfocitos. Ambas cosas se hacen con corticoides. Pero doctor, usted nos ha dicho que el corticoide es muy dañino cuando se usa crónicamente. Exacto. Pero eso cuando usas un corticoide sistémico. ¿Qué significa eso? Por vía oral o por ampolla. Pero si usas un corticoide por vía inhalada, su efecto adverso es muy bajo. Entonces, los corticoides siempre se deben usar inhalados. Vamos a ponerle así, CI, corticoide inhalado. También le llaman así, ICS, corticoides inhalados. ¿Ya? ¿Es la piedra angular de tratamiento? Sí, todo asmático desde el principio debe usar corticoides inhalados para evitar complicaciones y futuras crisis. Y alguien me dirá, ¿y nunca se usa, doctor, corticoides sistémicos? Pues sí, vas a usar en los cuadros más severos, pero por muy corto tiempo, muy corto tiempo. Por último, alguien me dirá, doctor, ¿y los pacientes más duros de tratar? Esos pacientes que a pesar de que le das corticoide inhalado y todo lo demás, no mejoran, refractario se llama. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tendremos que bloquear el receptor de IgE, en el 90% que son hipersensibles, ¿no es cierto? Y entonces, ¿existe un bloqueador, doctor, de IgE? Sí, existe un anticuerpo monoclonal, un biológico que se llama omalizumab. Omalizumab se puede utilizar. Pero también doctor, estos pacientes que usted nos decía que son los más severos y donde está la mortalidad. Los de arriba no se deben morir nunca, estos se mueren. Estos adultos con este asma eosinofílico más duro. Y hay que bloquear interleuquina 4 y sobre todo interleuquina 5, que es el principal efector. Y entonces, ¿cómo podemos bloquear ese receptor? Con otro biológico que se llama, por ejemplo, reslizumab. También existe el mepolizumab. Van viendo ustedes. Acá hay otros medicamentos más, porque no es el único, el broncodilatador más importante es el beta 2 agonista.
Le sigue el antimuscarínico, pero habrá otro más si existen las metilsantinas. También están las metilsantinas, que ustedes las han escuchado. Ese es el nombre de todo el grupo. Son, por ejemplo, la teofilina, la aminofilina por vía endovenosa. Muy poco usados hoy en día, pero importantes para algunos pacientes que tienen buena respuesta a teofilinas. Entonces, ahí van viendo el panorama de lo que vamos a ver hoy día. Esto solamente en el asma, pero en el EPOC, ¿no es cierto?, es diferente. Bueno, acá nuevamente solo para recordar cómo es, ¿no? Acá está, ¿ve? El eosinofílico, ¿ve? El alérgeno, que también va básicamente al mastocito, pero al final, tanto el alérgico no todo el tiempo va a estar con el mastocito acelerado, esto es solamente en la etapa aguda. Después todos van a funcionar mediados por el eosinófilo. El eosinófilo va a ser en ambos casos, claro, con diferentes mediadores, ¿no? Va a ser el que va a preservar. Y no es el único que participa, también participa el neutrófilo, pero sobre todo el eosinófilo. En el EPOC la cosa es diferente, ¿no? En el EPOC el broncoespasmo no es reversible. ¿Les va a producir broncoespasmo? Sí, pero en el EPOC hay un daño estructural, ¿no? El humo del cigarro produce, ¿no?, que las células se transformen o que el tejido se destruya y produzca fibrosis a nivel de la vía. Entonces ya no hay ese broncoespasmo que produce, no es, puede ser a veces un poco intenso, pero ya no va a dilatar como antes. Entonces va a producir un broncoespasmo, una broncoconstricción no reversible. Entonces, la obstrucción, por eso se le llama el patrón de obstrucción. Acá es un patrón obstructivo no reversible. Mientras que en el asma, el patrón es obstructivo reversible. Y esto solamente ustedes deben haberlo estudiado en fisiología, en la espirometría, ¿no? Forzada, porque la espirometría tiene dos partes, ¿no? La espirometría simple y la forzada. En la forzada, donde tú tienes que soplar, ¿no? Tú tienes que soplar y te van a medir lo que se llama el volumen expirado forzado en el primer segundo. Y es que en ese primer segundo, cuando tú te hago botar fuerte, en el primer segundo debes botar por lo menos el 80% de todo el volumen. Normal que esto sea mayor a 80% de todo el volumen que tienes en el pulmón, que intercambia, ¿no? El volumen de aire corriente. Recuerden que lo que se intercambia se llama volumen de aire corriente, ¿ya? También le llaman volumen tidal, BT. Es lo mismo. Entonces, ese es el BF1. Y cuando botas todo, lo que mides es la capacidad vital forzada. Entonces, un paciente obstructivo reversible va a hacer que, o sea, cuando está en etapa obstructiva, el BSU1 va a ser bajo, menor de 80%, menor de 80%. ¿Se dan cuenta? Puede estar en 70, puede estar en 60, si es muy severo, menos de 60, entonces, ¿no? Pero cuando lo nebulices, debe recuperarse en más del 12%, y eso lo hace reversible. En cambio, este paciente de acá, el EPOC es obstructivo también, su BEF1 va a caer igual, va a estar bajo, pero cuando lo nebulices no se va a recuperar, no se va a recuperar en por lo menos 12% más. Se recupera de repente en 10, en 8, en 9, pero no pasa del 12%. Para que se diga reversible, tiene que pasar del 12%. Si es reversible, es asmático. Y si no es reversible, lo más probable es que sea EPOC, por efecto de esto. Entonces vemos sobre todo en mayores de 50 años. Es raro mirarlo en pacientes más jóvenes. En más jóvenes, cuando hacen patrones obstructivos no reversibles, puede estar
En función a otras enfermedades más raras, como la bronquiolitis obliterante, como por ejemplo, déficit de alfa-1-antitipsina, que al final produce POC también, va a producir estos patrones no reversibles. Dicho esto, entonces ya sabemos a dónde vamos. El pulmón, su lógica de tratamiento no es pues tomar pastillas, ni jarabes, ni nada por el estilo. La lógica de tratamiento de un pulmón, porque ¿no? es inhalar el medicamento. Entonces los medicamentos tienen que ser viables y llegar a una dosis adecuada. Pero para poder ser, y van a tener que ser por vía inhalatoria. La vía inhalatoria es la mejor de lejos. Este es el clásico, ¿no? MDI, que es, ¿no? El inhalador con dosificador medido se llama. Es lo más antiguo y usa alcano, usa gas inertes para poder ser disparado hacia la boca. Hoy en día esto es mejor utilizado a través de los handy Haller, por ejemplo, que son, ¿no? Un aparatito que uno aspira por acá, uno pone una capsulita de polvo y aspira el polvo. Y hay otros mejores, ¿no? Que son, por ejemplo, colocando una botellita acá y aspirando el líquido. Esos son mucho mejores, ¿ok? O sea, mejor que esto es el polvo, pero es más caro, y mejor incluso es el líquido aspirado. Todo por vía inhalatoria. Pero lo que más se utiliza, obviamente, ustedes han visto, es el inhalador clásico, que también se puede utilizar la vía inhalatoria a través de la nebulización. ¿Qué cosa es la nebulización? La nebulización es cuando el medicamento en gotas se coloca en una mascarilla, ¿no? Una mascarilla con su recipiente acá y el paciente está ahí, ¿no? Está ahí, tiene aspirando a través de la mascarilla, ¿no? Entonces uno nebuliza. Entonces, eso no se puede llevar a todos sitios. Hay gente que lo tiene en su casa, lo compra, y nebulizadores que se hacen por vía ultrasónica. Uf, son buenísimos, lo venden en Iraoka. Muchos se han comprado, sobre todo porque tienen este tipo de problemas. Cuando uno usa la vía inhalatoria usual, que es este de acá, vamos a ponerle rojo, que es este de acá, solamente el máximo, el 20% va a ir a donde queremos. Y el 80%, no por ciento, probablemente hasta 90%, sea tragado. O sea, miren cómo cuando tú usas el polvo, ¿no? Es todo lo contrario. El polvo va casi el 100%. Casi el 100%. Igual el líquido, casi el 100%. Entonces, ¿qué ventaja tiene utilizar estos de acá? Una gran ventaja. Porque tú dirás, bueno, acá se calcula pero toda la dosis, no hay problema, y lo que tragas, ¿no? Lo vas a mandar al río. No, no. Porque lo que tragas va a ser absorbido y es lo que va a generar los efectos adversos. Entonces, el usar polvo y líquido no es un modismo, o sea, es caro, pero no es un modismo, no es algo como para decir, bueno, pues va a tener la misma efecto, no. Porque este de acá casi va a evitar completamente los efectos adversos. En cambio, la nebulización, tanto la nebulización como el spray, ¿no? El inhalador por spray, va a generar siempre efectos adversos que no son muy severos, ¿ah? Si el medicamento lo tomara por vía sistémica, pues obviamente sería mucho más. Pero sí todos los efectos adversos que vamos a hablar son generados fundamentalmente porque nebulizas o porque utilizas esto. En nuestro país es casi 95%. No, todos los seguros utilizan este tipo de producto por spray. O sea, muy pocos seguros te cubren polvo o te cubren líquido. Y no digamos que esto es reciente. Polvo hay desde los años 90, líquido hay desde más o menos el 2000. Entonces, la vía inhalatoria tiene estas características. Veamos ahora los medicamentos. Ya sabemos cuáles, por dónde van. Va a preguntar, ¿no? ¿Por dónde van?
Y ya saben cuáles son los porcentajes y qué genera el efecto adverso. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Entonces, habíamos hablado de los beta 2 agonistas, el principal broncodilatador y el principal medicamento de este capítulo. Beta 2 agonistas, ¿no? Son agonistas de quién? De la epinefrina, que ojo que es lo mismo que decir adrenalina. La epinefrina o adrenalina, ¿ya? Entonces, son agonistas de la epinefrina o también llamada adrenalina. ¿Dónde se produce esto? En la médula de la suprarrenal. Entonces, es agonista solamente específico del receptor beta 2. Receptor beta 2 que está acoplado a proteína G. Acoplado a proteína G, como ven acá, ¿ve? Acoplado a proteína G. Y de esa manera, ¿no? La adenililciclasa va a activar la adenililciclasa y esta adenililciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico. El cíclico es el que por mecanismos todavía no 100% descubiertos, pero aparentemente por procurando la entrada de calcio, sobre todo eso, intercambio sodio-calcio, ¿no? O incluyendo el calcio ATPasa, va a incrementar y va a relajar el músculo liso. ¿Cuál es el músculo liso? Bronquial. Sobre todo, acuérdense que el bronquio es músculo liso. ¿Y quién es 100% músculo liso sin cartílago? El bronquiolo, que es donde se produce el mayor broncoespasmo. Entonces, incrementa la activación de los conductos de potasio activados por calcio, también eso disminuye la actividad, ¿no? Sobre todo de la fosfolipasa y al final produce broncodilatación de esa manera. Este AMP cíclico, no, obviamente no es, nunca nada es eterno, ¿no? Está ahí y va a ser metabolizado por la fosfodiesterasa, sobre todo la fosfodiesterasa 3. Y esta fosfodiesterasa lo va a convertir en 5-AMP cíclico para que al final no tenga el efecto anterior. Las metilxantinas, para ir diciéndoles, por ejemplo, actúan a este nivel. Actúan las metilxantinas inhibiendo la fosfodiesterasa y de esa manera incrementarían indirectamente la cantidad de AMP cíclico produciendo broncodilatación. ¿Ok? Entonces, vamos, ya hemos visto el dibujo, el esquema, vamos con la prosa. Entonces, los beta 2 agonistas permiten esa interacción selectiva con receptores beta del músculo, como decíamos, y logran broncodilatación, pero al ser beta 2 con menor taquicardia, con una muy baja asociación a los receptores beta 1 del músculo cardíaco. Entonces, esa es la ventaja. ¿No? Los receptores beta 2 son receptores, como decíamos, acá están, ¿lo ven ustedes? Transmembrana, acoplados a proteína G y activan la enzima adenililciclasa, la adenililciclasa, para que al final esta active y forme, la adenililciclasa se activa y produce adenosin monofosfato cíclico, el famoso AMP cíclico. Este AMP cíclico produciría la relajación, ¿no? A través de la proteína quinasa A, que ven acá, y cambios de concentración del calcio. Entonces, esos son el efecto fundamental. Entonces, ahí está el efecto, ahí está la narración. Entonces, la activación de receptores beta 2 también afecta, ¿qué cosa? Canales de potasio, a través de un mecanismo independiente. Variaciones de la estructura molecular de las agonistas beta afectan el inicio y duración de la broncodilatación. Entonces, va a haber variación de la estructura del agonista beta. Algunos van a estar fosforilados, algunos van a ser de acción corta, otros son de acción larga. Entonces, los beta 2 agonistas, vamos a llamarlos así, ¿no? A uno lo vamos a llamar SABA. ¿Por qué SABA, doctor? Porque así lo llama todo el mundo. Beta agonista es la BA, short, S de short, acuérdense que así es, action, o sea, de acción corta. Doctor, ¿por qué no le ponen beta? No, nadie te lo va a entender. Beta agonista
de acción corta. ¿Por qué son acción corta? Son los que más rápido inician la acción a los 20 minutos, pero a las 2 horas hacen un pico, a las 4 o 6 horas ya no hay efecto. Entonces son de acción corta, son para la etapa aguda, para el rescate. Ejemplo, salbutamol, o también llamado por los gringos albuterol, ¿no? Salbutamol, por ejemplo, para ponerles el ejemplo, salbutamol, que deben conocer la mayoría o estén usando. Y existen los LABA. Obviamente, si es beta agonista de acción long, prolongada. Entonces, estos son los de acción prolongada. Obviamente, si es de acción prolongada, no me va a servir en la etapa aguda, porque inician su acción a las 2 horas y duran 12, hay algunos hasta de 24 horas. Ejemplo, el salmeterol, que es el que tenemos, en el petitorio. Entonces, esa variación de estructura va a modificar el inicio, como ya hemos dicho, este inicia a los 20, este inicia a las 2 horas, y la duración, este dura pico 2 horas, 4 horas máximo, este no tiene pico y dura 12 horas. Entonces, ¿por qué se logra esto? Modificaciones que reducen susceptibilidad a degradación, por ejemplo, en la COM o la monoaminoxidasa, y hay unas largas cadenas laterales lipofílicas que se le colocan al fármaco, que van a generarle acción prolongada. Por ejemplo, seguía yo con el negro, disculpen, en los LABA que había dicho, ¿no? Formoterol, salmeterol son los que más se utilizan. Los dos hay en el país, ¿ah? Y que se unen a la membrana plasmática y aumentan la duración por unión a los fármacos al receptor adrenérgico. Entonces tenemos que la activación de receptores beta 2 también afecta a los canales de potasio a través de un mecanismo independiente, habíamos dicho. Las variaciones en la estructura de agonistas afectan inicio de duración, esto ya lo estamos repitiendo, y tenemos acá el ejemplo clásico, ¿no? Miren ustedes, este es el BEF1, lo que pasa es que los gringos lo ponen CEF, este es el BEF1, volumen expirado forzado en el primer segundo, que cuando tú estás obstruido baja el porcentaje, menos de 80%. Entonces, medido eso, miren ustedes, como el paciente, estas son personas que tienen asma inducida por el ejercicio. Entonces, inician el ejercicio, ¡blum! Ahí pierden BEFS1, pierden volumen, respiran menos, a pesar de que, ¿no? Y han recibido placebo. Los están inhalando, pero a pesar de que han recibido placebo, no pasó nada. Esto es lo más importante, frente a placebo. Le das al meterol y el paciente no cayó, incluso hasta mejoró un poco, y entonces logra revertir el proceso en los pacientes que hacen ejercicio. Eso es en la primera hora, y 9 horas después continúa el efecto a pesar de todo. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces acá tienen ustedes que los agonistas beta 2 también interactúan con los receptores beta adrenérgicos en la superficie de otras células que intervienen en la patogénesis. O sea, los beta 2 no solamente broncodilatan, tendrán un efecto adicional. Ese efecto, por ejemplo, de beta, pueden disminuir la liberación de algunos mediadores del mastocito. Entonces, harían que el mastocito también se calme y deje de liberar. Inhibir respuesta funcional de algunos neutrófilos, eosinófilos y linfocitos. Y aumentar el transporte mucociliar que afecta el tono y la formación de edema. O sea, no solamente es un broncodilatador, sino hace efectos adicionales. Porque acuérdense que el gran mediador de todos estos efectos es la epinefrina. Y lo que estamos haciendo al activar el receptor beta 2 es activar ese efecto de epinefrina. Nuevamente acá. Como es que buterol es lo mismo salbutamol, ¿ya? Dice el 1 medio con porcentaje de valor previsto en el primer y último rol. Por eso
que el médico te dé uno de acción corta para que lo use mañana, tarde y noche, burro, ¿ya? O sea, burro o simplemente si te lo está dando por el CIS es para ahorrarse o porque no tiene. También sucede eso. Pero si no tiene, debería decirle al paciente, ¿no? Tú no debes usar albuterol, salbutamol cada 3 veces al día, sino un salmeterol cada 12 horas, y eso te tendría perfecto. Los efectos adversos, los beta-2 agonistas son importantes a pesar de, o sea, ¿cómo evitaríamos esto? Si lo usáramos en polvo o líquido aspirado, ¿no es cierto? Casi lo evitaríamos. Pero los efectos adversos, los beta-2 agonistas, imagínense que hay colegas que usan esto por vía oral, especialmente en pediatría. Qué crimen, ¿no? Darle por vía oral es multiplicar esto por 10. Sin embargo, lo más frecuente, el más frecuente de todos es el temblor o llamado tremor. O sea, ese muy bien. 30% de los pacientes pueden hacer tremor, ¿no? Se les tiemble la mano. La hipopotasemia, o sea, el potasio bajo, es un efecto también directo, o sea, no es muy intenso, pero sí se va a presentar. Y la hiperglucemia es el otro gran efecto que siempre se pregunta, ¿no? Puede producir incremento de la glucosa, por eso no está en contraindicado en diabéticos, pero hay que tener cuidado que puede elevar su uso un poco la glucosa. La taquicardia es un efecto de acto reflejo y básicamente es un efecto tóxico. Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, la taquicardia siempre se va a producir un poco de elevación de la frecuencia, pero cuando se da exceso o se usa en exceso, ahí sí se va a presentar taquicardia como efecto tóxico. La inquietud también es algo muy frecuente, más visto en niños y bueno, la hipoxemia por desajuste, ventilación, perfusión. Pero básicamente estos tres son los grandes efectos adversos, que no son muy importantes, muy severos, pero sí hay que tenerlos en cuenta y siempre son materia de pregunta. Vamos a ver ahora las metilxantinas. ¿Por qué vemos las metilxantinas? Porque vimos rapidito, tendrán en la memoria ¿no? que actúa la fosfodiesterasa, ¿se acuerdan de ese esquema? Ahí nomás estaba el AMP cíclico y de pronto apareció la fosfodiesterasa. Entonces la teofilina tiene efectos, ¿no? Básicamente son broncodilatación, disminuyendo la fuga y incrementando la fuerza del músculo estriado a nivel, pero esto ya no es en el bronquio, sino a nivel de los músculos respiratorios. Tiene efectos también sobre disminuir las células inflamatorias, ligera apoptosis, mediador, ¿no? Disminuir los mediadores de la célula cebada, las citoquinas. Todos estos efectos son secundarios al efecto principal. ¿Cuál es el efecto principal de las metilxantinas? Actuar sobre la fosfodiesterasa, ¿no? Que eso va a hacer que se incremente el AMP cíclico, porque al bloquear la fosfodiesterasa, incrementamos indirectamente el AMP cíclico. Entonces, la broncodilatación por teofilina es fundamentalmente por inhibición de la fosfodiesterasa tipo 3. ¿Okay? También existe el efecto antiinflamatorio por inhibición de la fosfodiesterasa tipo 4, ¿no? Sobre todo en asma y en posgrave. La activación también de la histona desacetilasa 2 provoca la desactivación de los genes inflamatorios activados, lo que a su vez puede contribuir a la reversión de la resistencia a los glucocorticoides. Recordemos que, sobre todo en asma, es importantísimo el uso de corticoide inhalado. Entonces puede ayudar, especialmente a aquellos que tienen mucha resistencia a los corticoides. De la metilxantina se usan poco, realmente poco, ¿ya? ¿Cuáles son las metilxantinas que se suelen utilizar? La metilxantina por excelencia es la teofilina. Medicamento por vía oral, que viene en tabletas de 250 miligramos y que se suele dar cada 12 horas. Para que la teofilina funcione, recuerden el concepto de fármaco de rango estrecho, es un fármaco de rango estrecho. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que su dosis ideal, su dosis de acción es muy cercana a la dosis tóxica. Entonces, hay mucha facilidad de generar toxicidad. Hay que tener cuidado. Y el efecto severo de la toxicidad puede ser convulsiones.
puede ser convulsiones, puede ser incluso infarto de miocardio. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, la teofilina es un medicamento además que va a estar afectado, por ejemplo, por inducción enzimática, incremento de eliminación, por ciertos fármacos, rifampicina, barbitúricos, el tabaco, ¿se dan cuenta? O va a estar disminuido su eliminación, incrementando el riesgo esto incrementaría el riesgo de toxicidad. Y esto de acá disminuiría la acción. Miren, por eso no es un fármaco fácil de utilizar. Cuando se usa, y lo usan mucho en pediatría, hay que conseguir una dosis, ¿no? Hay que conseguir un nivel terapéutico. Encima de eso, eso se dosa. Está entre 10 y 20 el nivel terapéutico. Entonces hay que hacer todavía dosaje sanguíneo. Nivel terapéutico está entre 10 y 20, ¿no? Nanogramos por mililitro. Y se mide, y dice, ahí está bien. Si pasa de 20, toxicidad. Si baja de 10, no funciona. Entonces la teofilina se da por vía oral, pero siempre se da una dosis de carga inicial. Y cuando se utiliza por vía parenteral en emergencias, se usa un producto que se llama aminofilina, que viene en ampollas de 250 también y que se usa en forma agua. Esto es la metilxantinas. Vamos a ver ahora los antimuscarínicos. También son inhalados. Las metilxantinas no funcionan por vía inhalatoria, ¿no? Entonces producen más efectos adversos. Yo particularmente ya no utilizo metilxantinas, pero hay que conocerlos porque es importante y lo van a preguntar. Antimuscarínicos. Los antimuscarínicos ya hemos visto cuál es el efecto. Van a, básicamente, normalmente, ¿no? Normalmente la acetilcolina produce, ¿no? Constricción, ¿no? Va a producir, va a ser, como se dice, una relación en ese sentido, pero cuando se incrementa el tono vagal, va a producir una constricción intensa. Entonces, ahí es importante utilizar el antagonista. Entonces, actúan bloqueando los receptores muscarínicos, básicamente el M3, en los músculos lisos de la vía respiratoria. En condiciones normales, o sea, el M3 produce broncoconstricción. Entonces, si tú lo bloqueas, vas a broncodilatar. En condiciones normales, la activación de estos receptores, mediado por el sistema parasimpático, provoca broncoconstricción. Y se ha visto que en el asma, este efecto se acelera, se hace más intenso, pero no es muy fuerte. Más fuerte es en el EPOC, pero en ambos se generan. Entonces, cuando bloqueamos estos receptores, los antimuscarínicos previenen la broncoconstricción, relajan músculo liso de la vía respiratoria, lo que ayuda a mejorar flujo de aire y reducir los síntomas respiratorios. Entonces, la idea es esa, ¿no? O sea, normalmente está generando este proceso también mayor, es un proceso a nivel nervioso, ¿no? El sistema nervioso. No tiene que ver con el proceso inflamatorio, pero obviamente cuando se genere el asma, existen también factores mediadores que van a activar esto. Entonces va a haber mayor broncoconstricción sumado por el efecto muscarínico. Entonces, el efecto muscarínico te produce mayor broncoconstricción. ¿Qué tienes que utilizar? Sobre todo en EPOC. Tienes que usar COPD, EPOC. Entonces tienes que usar un antimuscarínico. O sea, tienes que bloquear el receptor M3. Y de esa manera se produce la broncodilatación refleja. Entonces, reacciones adversas a los antimuscarínicos. Acá están, miren, M3, los M3 sobre todo. Las reacciones adversas son típicamente las reacciones anticolinérgicas sistémicas. Recuerden que uno se traga el 80% de lo que uno dispara, ¿ya? Entonces, ¿qué puede generar el uso excesivo de este medicamento o el efecto adverso de este medicamento? Puede producir como anticolinérgico boca seca, ¿no es cierto? Sabor amargo, este es el más frecuente, boca seca, visión borrosa cuando se utiliza en exceso, estreñimiento, retención urinaria, sobre todo por la acción parasimpática, y a nivel cardiovascular puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia. Puede estar asociado a reacciones alérgicas, irritación, todavía, ¿no? Y por producir mayor
broncoespasmo en un momento y retención urinaria nuevamente, pero en pacientes sobre todo prostáticos puede agravar síntomas, o sea, agravar lo que ya tenía. Y acuérdense que el EPOC típicamente se da en pacientes adultos mayores que tienen problemas prostáticos. Los corticoides son medicamentos muy, muy útiles, ¿no? Y son la piedra angular del tratamiento. El corticoide fundamentalmente que se utiliza es el corticoide inhalado. Entonces nosotros sabemos que todo el proceso, no todo el proceso de producción de citoquinas, quimiosinas, etcétera, de audición, el corticoide puede frenarlo de manera efectiva. Acuérdense que el corticoide, ¿no? Bloquea, ¿no? La, la cascada de coagulación a nivel de antes del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Y inhibe la interleuquina 2, que es fundamentalmente el que genera la proliferación linfocitaria y la producción de citoquinas a nivel de linfocitos. Entonces, por eso que el efecto del corticoide es fundamental, es un efecto antiinflamatorio y un efecto inmunosupresor. Pero en este caso va a actuar a nivel local. Cuando das el corticoide sistémico, el gran problema son los efectos adversos. O sea, vas a producir mayor riesgo de infecciones, puede generar hipertensión, osteoporosis, lo que se llama el síndrome de Cushing. Entonces, los corticosteroides van a producir fundamentalmente sobre células inflamatorias, incremento de apoptosis, disminución de las citoquinas, el número de células cebada cae, el número de macrófagos, porque sabemos todo esto es mediado por interleuquina 2, ¿no? Y a nivel estructural del pulmón, ¿no es cierto? Va a haber menores citoquinas, menores mediadores y menor fuga. Esta es la parte inflamatoria, ¿no? Fuga de líquidos. O sea, va a bajar la inflamación. Va a incrementar los receptores beta 2, disminuyendo las citoquinas y disminuye la secreción del moco. Todos los efectos benéficos sobre el bronquio. El gran problema de los efectos de los corticoides son los efectos secundarios. Entonces recordemos una cosa, ¿no? Definitivamente. El corticoide tiene que ser inhalado. La inhalación, en el caso de los corticoides, no necesariamente los otros, o sea, no necesariamente en antimuscarínicos y beta 2 tenga que usarse espaciador. ¿Por qué el espaciador se utiliza? Hay diferentes tipos de espaciadores. ¿Por qué los espaciadores sí tienen que tener corticoides? Porque precisamente cuando tú utilizas, este es por ejemplo el spray clásico, ¿no es cierto? Y acá está, por ejemplo, el paciente con su boca abierta, ¿no? Esperando ahí. Cuando el 20% que tú disparas, que ingresa, ese 20% que va a actuar, ingresa directo porque tú aspiras en el momento que disparas. Nunca debe ser pegado, debe ser 5 a 10 centímetros, se mueve y se dispara al momento que uno botó todo el aire y en ese momento dispara cuando tomas y lo aguantas. Entonces, ese es un 20%, bien hecho. Y el 80%, si te das cuenta, cuando disparas, esto se abre en abanico así. Todo esto de acá es captado en la boca abierta y tragado. No el 80, pero digamos que casi el 80%. Lo vas a tragar. Entonces es tragado. Y eso es lo que va a generar los efectos secundarios. A pesar de que usando estos sprays va a haber más efecto adverso, a pesar de eso, ¿okay? A pesar de eso, comparado con el efecto sistémico, pues es poquísimo, ¿no? Si tú utilizaras en forma crónica sistémico, estamos hablando de tomar prednisona, que es lo que a veces se utiliza desgraciadamente, pues vas a producir síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, que ya lo hemos hablado alguna vez cuando hicimos este endocrino, básicamente es hipercortisolismo, exceso de uso de cortisol, te va a producir pues, diabetes, te va a producir obesidad, te va a producir, ¿no?
en facies de media luna, te va a producir la plétora facial, te va a producir osteoporosis, hipertensión, todo lo que produce el síndrome de Cushing. Entonces, hay efectos adversos con el uso, cuando se usa sobre todo estos tipos de sprays, hay muy poco cuando se usa polvo. El efecto local puede ser la disfonía, clásico, cuando usas esto te va a cambiar la voz. Puede existir, no es candidosis, sino candidiasis orofaringea, candidiasis, o sea, la cándida es un hongo, candidiasis orofaringea y a veces tos. El efecto secundario sistémico de lo que tragas puede producir supresión de las suprarrenales y esto producir Cushing muy raro. En niños puede suprimir crecimiento, sí, equimosis, osteoporosis, todo esto ya es efecto del Cushing. Entonces hay que tener eso en cuenta. Antileucotrienos. Habíamos hablado que en el asma, no en el EPOC, en el asma existe digamos que la inflamación se hace crónica básicamente por la producción de leucotrienos, el tipo 4 sobre todo. Entonces, vamos a producir, ¿no? Este es el más importante, ¿no? Este es la cascada de inflamación, el ácido araquidónico, ¿no? Mediado por la vía de la 5-lipoxigenasa, se forma, ¿no? Cisteinil leucotrienos, y eso van a receptores y van a producir mayor broncoconstricción, o sea, por dicho, perpetuar la broncoconstricción, igual, todo el proceso, reclutamiento de eosinófilos, de sudación, proceso inflamatorio. Entonces existen dos maneras de bloquear el efecto inflamatorio de los leucotrienos. Uno es inhibiendo esta 5-lipoxigenasa con un medicamento que nunca llegó al Perú, que es el Sileutón, pero hay que conocerlo. Y el otro es el grupo que son los antagonistas de leucotrienos, que son antagonistas de receptor. Ese es el nombre más correcto, ¿ya? Antagonista de receptor de leucotrienos. El que tenemos en el mercado en nuestro país es el Montelukast. Pero existe también el Plan Lucas y el Zafir Lucas. Entonces, el Montelukast típicamente se da tabletas de 10 miligramos para adultos, 4 y 5 miligramos para niños. Para que tú veas efecto real, mínimo debes darlo un mes. En 15 días se comienza a ver los efectos y para ver completo un efecto de Montelukast se le da un mes. ¿A quién se le da? Al asmático, por ejemplo, de tipo hipersensible, que es generalmente el que empezó de la niñez, en la infancia, el que es de tipo clásicamente alérgico, el hipersensible. A ese se le da. Si no es de tipo hipersensible, si es asma de adulto, sin antecedentes en la infancia, ese no va a funcionar por gusto. Entonces, ese es lo clásico. Se le suele dar un mes y idealmente hasta 3 meses cortar todo el proceso. La ventaja de dar antileucotrienos es que puedes bajar la dosis de corticoides. Ya sabes que los mayores efectos adversos los tienen los corticoides. Ojo que eh, hay efectos adversos acá, muy pocos, pero sobre todo incrementa las infecciones respiratorias altas, ¿no? Infecciones de vías respiratorias altas, ¿ya? Eso sí. Además de eso, puede producir, ¿no? Como decía, infecciones de vías respiratorias altas y en algunos pacientes cambios en la voz. Pero sobre todo, infecciones de vías respiratorias altas es lo que suele producir como efecto adverso importante. Esto ya es el efecto que habíamos hablado del paciente, que el 90% que son hipersensibles y generan IgE, ¿cierto? Entonces son pacientes que tienen un exceso de IgE, ¿no? Por hipersensibilidad y son pacientes refractarios, sobre todo que no están respondiendo a corticoide inhalado a pesar de la dosis alta o tope, ya le has dado, no responde a todos los broncodilatadores que estás usando y entonces lo único que te queda es darle un anti-IgE, que lo que va a hacer es bloquear el receptor. Porque recuerden que el IgE al final, no solamente es al inicio que va a generar la degranulación de las células cebado-mastocito, sino después va a producir todo el proceso de inflamación crónica. Entonces, dándole un bloqueador de receptor, así se llama, bloqueador de receptor, ¿no? De IgE, que es omalizumab, que es un
anticuerpo monoclonal. Obviamente se coloca semanalmente por vía subcutánea. Acuérdense que es un anticuerpo, es una proteína, ¿no? Es el medicamento. Otros biológicos, hay que tener en cuenta que tú puedes utilizar diferentes biológicos porque miren todos los targets que puedes tener. Sobre todo se trabaja sobre estos dos targets en lo que es básicamente el eosinófilo. Miren, sobre el eosinófilo, como les decía, esta es la vía hipersensible, miren la vía hipersensible que va sobre IgE y mastocito. Pero esta es la vía del eosinófilo del otro asma, el asma que es el más severo de todos, ¿ok? Y entonces esa es la vía sobre cuál vas a trabajar, interleuquina 5, básicamente. Sobre él vas a trabajar. Y entonces ahí vamos a ver que hay dos fenotipos del asma. El fenotipo asma alérgica, que es básicamente IgE, que ya habíamos explicado al principio, y el fenotipo eosinofílico. Son fundamentalmente los dos, ¿no? Y aquí vamos a utilizar anticuerpos anti-interleuquina 5 y aquí utilizaremos anti-IgE fundamental. Es lógico que podemos también trabajar esto con corticoides, ¿ah? Si tú le das corticoides de dosis alta, probablemente obtengas un buen resultado. Pero ¿qué vas a obtener? Acuérdate que para este paciente mínimo vas a tener que darle 30 días de tratamiento. Y con solamente 15 días de tratamiento, ya generaste en el paciente, dándole corticoides, si le das prednisona, que es lo clásico, vas a generar tu Cushing. Y entonces vas a cambiar moco por babas, ¿no? Claro, va a respirar mejor, pero va a estar obeso, hipertenso severo, siendo joven, osteoporosis temprana, diabético, o sea, una desgracia total. Y la mayor parte de estos pacientes, la osteoporosis la hacen a nivel de columna. Estas son las drogas, algún grupo de drogas aprobadas, omalizumab, Mepo es para interleuquina 5, justamente estábamos viendo ahí, Resli también interleuquina 5. Entonces, el manejo actual del asma, solamente para mencionar, estos son los pasos que se usan hoy en día. Antiguamente en el paso 1 no se usaba corticoide inhalado, recién se usaba en el paso 2. Hoy en día se usa desde el paso 1, incluso combinado con formoterol. ¿Qué significa esto? Significa que estás dando corticoide inhalado más menos, porque puedes o no darle asociado, pero lo que no puedes dejar de darle nunca desde que empieza a ser asmático, así sea, este es el intermitente, es el más leve de todo, le vas a dar corticoide inhalado, sí o no, asociado al LABA. ¿Qué cosa es el LABA? Betagonista de acción prolongada. ¿Te das cuenta? Puede ser a dosis baja. En el paso 2 ya le das sí o sí corticoide, ¿no? Y asociado también si es necesario. En el paso 3 va subiendo la dosis y así va subiendo la dosis hasta llevar al tope. Cuando el paciente ya está, ¿cómo se llama? En estado persistente severo. Y este persistente severo, ¿no? Cuando ya llegamos al tope de la combinación de corticoide inhalado más LABA, lo más probable es que necesitemos de hacer una investigación fenotípica. Podemos utilizar tiotropio, que es un LAMA, o sea, antimuscarínico de acción prolongada, pero ya tenemos que comenzar a pensar y a buscar la manera de usar biológico. Esto es ya cuando es refractario. La mayoría, por suerte, vamos a quedarnos en el paso 2, son la gran mayoría, paso 3 y 4, un buen grupo. Ese es el problema. Esto ya es la parte final, es para que ustedes lo lean, es un recordaris de mecanismos de acción, ¿no? El efecto, el mecanismo de acción, antimuscarínicos, teofilina, que es la metilxantinas, de los antileucotrienos, como habíamos hablado, de los corticoides inhalados y anti-IgE, fundamentalmente. Y acá tienen una tabla que yo la uso mucho cuando hacemos revisiones rápidas. Recuerden que los SABA son los betagonistas de acción corta. Betagonistas de acción corta. ¿No es cierto? Estos solamente son de rescate, porque inician a los 20 minutos, pero a las 4 horas ya casi no tienen función. Entonces, estos no se usan nunca como medicamento de sostén. Un paciente no puede ir a su casa utilizando esto todos los días. Es absurdo. Esto se usa
cuando hay crisis nada más. Estos son los medicamentos. El salbutamol es lo mismo que los gringos le llaman albuterol. Y los efectos adversos son iguales. Este es el de acción prolongada. Este es el que se va a llevar a su casa. Estos son los corticoides inhalados o glucocorticoides inhalados. Lo que más utilizan, lo que más se recomiendan es la fluticasona. Lo que más hay y se compra en el país, beclometasona. Nunca vamos a entender la farmacología en nuestro país. Ahí son desastres. Y budesonida. Acá están lo que habíamos dicho, los antimuscarínicos de acción corta y acción prolongada, lo que hay en nuestro petitorio. De esto, por ejemplo, para el POP tienes como 10 más de cada 24 horas. Hay combinaciones. Igual, en corticoides inhalados hay como 10 más. No es que sean mejores o peores, siempre usen uno que conozcan más. Yo uso más fluticasona, uso mucho vitriotropio y hipatropio, suficiente. Y sobre todo, salbutamol. El Montelukast lo uso muchísimo, omalizumab muy poco por costos, reslizumab, por suerte en nuestro país se ven muy pocos. Estos son, acuérdense, estos son los hipersensibles, estos son los eosinofílicos. Y miren, cuando usas corticoides sistémicos, que a veces es inevitable, prednisona, sobre todo cuando lo das con mucho tiempo, porque a algunos pacientes les puedes dar dosis cortas cuando están en crisis severa, pero cuando usas prednisona, eso que les gusta darle a los pacientes prednisona para su casa, el Cushing, vas a tener gente con fracturas de columna mejor. Eso es lo que por último el tratamiento escalonado, como les decía, ¿no? Pues hoy en día, y ahí tienes, esto de acá significa antileucotrienos, por si acaso, glucocorticoides inhalados, las dosis, cómo se va escalonadamente subiendo en el manejo del asma, que es quizás una de las enfermedades más prevalentes y más importantes que tenemos en el país. Pregunta, chicos. Me van a disculpar que la otra semana hacemos las otras dos clases cuando todo yo estamos en semana de examen de Serum, ¿sabían ustedes, no? Estamos en semana y ahorita tengo a las 10 que dictar un seminario. Estamos, el examen inventado por Vázquez, es el famoso examen de Serum, lo dan este domingo, ¿no? Y todos los médicos que se han graduado y tienen que hacer su Serum, el 80% por lo menos lo tiene que hacer, porque es parte, si quieres trabajar para el Estado o quieres postular una especialidad, tienes que tener ese Serum hecho. Ahora tienen que dar ese examen, además del ENAM. Y es un examen que es, el primer examen se dio el año pasado, y es un examen realmente no difícil, pero con temas que no solemos tener muy presentes siempre, ¿no? Muy en salud pública, tienes tema de interculturalidad. eh, bueno, en medicina nada es malo saber, nunca es malo saber, pero no es lo que más necesita un médico de primer nivel, saber. Pero ahí estamos. Entonces, este examen es este domingo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doctor. No, Mm, doctor. espero